por un ratito, ¿sí? Vamos a hablar ahora de las falsas denuncias. Hemos tratado acá largo y tendido el tema. Hemos hablado de uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos, que es el caso Ghisoni, donde uno de los tres hijos de Pablo Ghisoni o Ghisoni finalmente se animó a decir que en realidad él denunció a su padre, instigado por su madre, una mujer que denunció no solo al papá de sus hijos, sino por presunto abuso respecto de sus dos hijos menores, sino también a su otro hijo, a su propio padre y dicen que hasta el propio colegio donde concurrían los chicos. Bueno, todo esto destroza familias, destruye los vínculos, los lazos, los rompe casi te diría en forma definitiva. Llevó a casos donde hubo suicidios y en ese marco me parece que una de las iniciativas que va a revolucionar a todo lo que tiene que ver con juzgados de familia, casos de familia y violencia de género y demás, es este proyecto de eh, tipificación del delito de falsa denuncia con prisión efectiva, lo que no es poca cosa. Estamos en conversación con Carolina Lozada, que es senadora nacional, impulsora del proyecto desde 2022. No es que un día ganó Milei y cambiaron las cosas, es que hay gente que viene trabajando sobre ciertos temas desde hace mucho tiempo. Senadora Lozada, Caro, ¿cómo estás? Rosario Agostini te saluda. ¿Cómo va? Buen día. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me gustaría primero que le digamos, que le contemos a nuestra audiencia en qué situación está hoy el proyecto que presentaste respecto de la penalización de la falsa denuncia. Listo para tratarse en la próxima sesión que tengamos. Ok, ¿crees que es posible? Falta constatar algunos votos, pero creo que sí, creo que realmente tenemos esa posibilidad. Pero bueno, obviamente necesitamos no solamente del bloque radical y la Libertad Avance y el PRO, sino de algunos bloques que tienen menores cantidades de senadores, Senadores. pero que obviamente su voto es importantísimo, ¿no? Claro, claro. Te quiero hacer una pregunta de orden no política, sino personal, pero que impacta en la política desde luego. ¿Cómo viste el desarrollo del caso Ghisoni o Ghisoni en los medios de comunicación? Yo te pregunto esto porque a mí me llamó la atención que tenga tanta repercusión cuando antes en realidad nadie le abrió un micrófono a quien dijera que era falsamente denunciado y cómo a partir de ese caso empezaron a aparecer en los tapas de los diarios otros casos parecidos. Vos, que venís escuchando casos a través de las jornadas que se hacen desde el Senado, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Mira, te contesto y mientras le pido a la producción si me puede bajar la vuelta que la tengo muy alta. Dale. Mira, lo viví bastante de cerca porque en realidad todo esto surgió a partir del evento de falsas denuncias que hicimos a principio de año en el Senado de la Nación. El hermano de Tomás Ghisoni, que es Fran, vino junto con su papá a ese evento y Tomás Ghisoni pudo hablar, Tomás no, perdón, Fran pudo hablar, contó su historia y ahí fue que el hermano, a partir de la viralización de cada una de las historias en las redes sociales, escucha a su hermano y creo que ahí le terminó de cerrar muchos de los interrogantes que tenía desde chiquito cuando escuchaba esos silencios que aturdían, como él lo describe, y esas situaciones que no cerraban del todo. Ahí fue que Tomás toma la decisión, incluso antes de hablar con su padre, porque creo que él no habla desde hace más de 10 años con su papá y tengo entendido que no sé si a partir de eso todavía tuvo contacto con su papá. Pero bueno, él toma la decisión de hacer ese video que hizo que mucha gente tomara conciencia de la gravedad de estos problemas y de la posibilidad que tenemos cualquier persona normal, buena y que trabaja y estudia o lo que fuera, de ser víctima de una falsa denuncia, ¿no? Mm. Eh, Hay algunos que dicen que este proyecto puede llevar a acobardar, entre comillas la palabra acobardar, a quienes quieran denunciar de una situación de presunto abuso o violencia intrafamiliar. Está buenísimo que me lo preguntes, Rosario, porque la realidad es que quienes piensen eso están equivocados y te explico por qué. A ver, Cuando una persona sale absuelta,
de una denuncia, supongamos que esa denuncia es falsa, la persona sale absuelta, eso no dispara automáticamente una falsa denuncia y la persona que denunció va presa. No funciona de esa manera. Claro. Y ahí creo que está la confusión. Para que haya una falsa denuncia, tiene que comenzar un nuevo juicio en donde la persona que había sido denunciada denuncie a su denunciante anterior y se transforme en denunciante, digamos. Sí. No sé si se va entendiendo lo que digo. Sí. Y en ese nuevo juicio, quien es denunciada o denunciado tiene la posibilidad de defenderse, y no solamente defenderse, tiene la presunción de inocencia. Y lo que tiene que demostrar ese nuevo juicio es que la persona hizo la denuncia con el solo objetivo de lastimar o perjudicar a una tercera, a esa persona, y a sabiendas de que era falso lo que estaba denunciando. Entonces, ahí entrarían no solamente la persona que había denunciado en primer lugar, sino también aquellos que de alguna manera facilitaron eso, ¿no? Ya sean profesionales de cualquier tipo, ya sean abogados, peritos o quien fuera que sostiene una falsa denuncia, que es una manera de mentirle no solamente al Estado, a la justicia, sino también de utilizar los recursos de los argentinos en pos de una mentira. Cuando los recursos, perdóname, esto solo, Sí. cuando los recursos tienen que estar puestos en las verdaderas víctimas, que también las hay, y no vamos a negar ni las víctimas, obviamente no de femicidio, ni tampoco vamos a negar las víctimas de violencia de cualquier tipo, ni tampoco vamos a negar que existen chicos abusados, ¿no? Nada de eso es. Lo que buscamos justamente es que prevalezca la verdad y que la falsa denuncia sea condenada, y que justamente todos los recursos del Estado vayan a proteger a aquella persona que sí es víctima tanto de violencia de género como de abusos o lo que fuera. Yo suelo decir que en muchos casos en la justicia, lamentablemente, que atiende violencia y familia, la verdad parece que no le importa a nadie. Suelo decir esto porque conozco muchísimos casos, muchos casos, y honestamente la mentira prevalece y jueces y juezas, para no ser o escrachados o por prejuicios propios o por lo que fuere, bueno, no buscan la verdad, solo eh, trabajar a reglamento, como digo yo, ¿no? Es decir, bueno, viene Anita y dice que cualquier cosa de René, y como Anita, ponele, es mujer, bueno, le creo a Anita y René mi productor, René tiene usos perimetrales, va preso, copia y pegue. Yo he visto copiar y pegar, pero 1000 veces he tenido la oportunidad de ver cédulas de notificación que copian y pegan tanto que se equivocan en el, en el sexo. Nombres o datos. Claro, Sí. claro. Dicen, no sé, Increíble. qué es eso, la señora René Cruz, ponele, ¿no? Por decir un ejemplo. Bueno, y a mí mi sensación es que este proyecto puede llevar a que haya más gente que por lo menos busque un poquito la verdad. Un poquito, no sé si mucho, un poquito. Y para eso te quiero preguntar, porque sabemos que hoy podemos denunciar penalmente la falsa denuncia, pero que tiene una pena casi, te diría, simbólica. Un chiste casi, porque Claro. realmente en lo económico son hasta 12.000 pesos y en lo penal va de 2 meses a 1 año de prisión. Por eso es que nosotros levantamos esas penas en lo que tiene que ver con lo penal. Sí. Nosotros pusimos que en la falsa denuncia en general vaya de 1 año a 3 años, y en la falsa denuncia que intervienen menores, en donde se utiliza menores, o el tema de género o la violencia de género, cuando esa denuncia es falsa, y a sabiendas de que es falsa, Con dolo. la persona que denunció mal, si es hallada culpable, pueda ir con un agravante que va de 3 a 6 años. ¿Qué significa esto? Que si el juez determina que la denuncia fue falsa, pero que quizás no le resulta tan dañosa o lo que fuera como para que esa persona no vaya a prisión, pese a haber utilizado a menores o pese a haber utilizado el tema de género, le puede dar 3 años exactos y la persona no va presa.
queda en suspenso, pero si le da 3 años y un día, esa persona va presa. Para explicarle a la gente que a partir de los 3 años es cuando una persona va presa efectivamente, ¿no? Nosotros creemos que esto es un problema social que la verdad que tiene que ver no solamente con la provincia de Jujuy, que es donde están ustedes, sino con todo el país. La cantidad de denuncias que recibo yo a diario en mis redes sociales, en mi mail personal, hasta en mi teléfono, porque obviamente mi teléfono es bastante público, soy periodista antes de ser legisladora, por lo tanto Sí. no es un teléfono de difícil acceso. Eh, y la verdad es que yo lo que siempre les digo, primero que nada que uno nunca sabe si la persona que te está escribiendo, llamando, es una persona inocente o no, porque también esto de alguna manera puede hacer que alguna persona equivocada que no haya entendido el proyecto piense que puede salir beneficiada y de Claro, ninguna manera. Lo que sí les aclaro que yo como legisladora lo único que puedo hacer es impulsar el proyecto. Digo, con las verdaderas víctimas, lo único que puedo hacer es impulsar el proyecto. Después todo queda en manos de la justicia. tal cual. Yo sé Pero lo que... que vos decías, déjame Sí, hacer sí, sí, un parrafito sobre lo que vos decías al principio, que está bueno, de cuando se falla en función de lo que queda bien o de lo que parece socialmente aceptado. La verdad que un juez o una jueza que falle de esa manera estaría incumpliendo con su trabajo, porque la realidad es que un juez o una jueza está obligado a aplicar la ley. Y en la ley argentina el principio de inocencia debería correr. Lo que pasa en muchos casos es que lamentablemente cuando quien denuncia es una mujer, a veces ese principio de inocencia, la gente, los jueces, las juezas tienen miedo a quedar escrachados, cancelados de alguna manera y no hacen caso a ese principio de inocencia, lo cual es gravísimo, tal porque eso cual. es algo que afecta directamente la seguridad jurídica de cualquier persona, ¿no? Que alguien no respete el principio de inocencia. Y en el caso de Pablo Ghisoni, lo que no se le respetó es, a ver, esa persona fue presa 3 años con prisión preventiva, él nunca estuvo condenado. 3 años preso con prisión preventiva. O sea, sin que la justicia se ocupe directamente de su caso. Claro. Y en uno de los testimonios que tuvimos también en los eventos que estamos haciendo en todo el país, porque hacemos jornadas federales en contra de las falsas denuncias, en realidad estuvo en casi todos, pero a mí me llamó mucho la atención lo que dijo y me lo quedé. El abuelo de Lucio Dupuy, seguramente vos recordás el Sí, caso de claro. Lucio Dupuy, Un caso emblemático, sin y duda. toda tu audiencia lo recuerda bien, que dijo que Lucio fue víctima de 7 falsas denuncias, que son las 7 falsas denuncias que le hizo la progenitora a la familia de su papá, por la cual la familia de su papá estaba impedida de contacto con Lucio. La familia de su papá que una y otra vez iba a la justicia y decía que Lucio estaba siendo víctima de Tal cual. violencia de parte de su progenitora. Bueno, Lucio terminó falleciendo, asesinado en manos de la progenitora y la pareja de la progenitora. Por lo tanto, fíjate lo importante que es que la justicia escuche sin ningún tipo de ideología, escuche a todas las partes y se sopese realmente, se valore realmente la prueba. Tal cual. La historia de Dupuy, de Lucio, parece que fue emblemática porque es la pelea por cómo se presentó el caso y quién fue la voz cantante, ni siquiera de su papá, sino de un abuelo, ¿no? Protegiendo a su nieto. Sí, Qué cosa. Bueno, un párrafo en el medio, bueno, vos sos senadora circunstancialmente, pero sos periodista. sí, Rosario, por supuesto. Y, digamos, a mí me gusta la entrevista, pero también la conversación. Hay una cosa que pasa también, que a lo mejor vos venís de Santa Fe, bueno, Córdoba, Buenos Aires, no se siente tanto. El otro día escuchaba abogados contar cómo hay organizaciones muy violentas de feministas que van a las audiencias, que se presentan como querellantes, que prácticamente son violentos hasta con las juezas, con los peritos, etcétera, ¿no? Y que eso, bueno, condiciona de alguna manera el prejuicio de los jueces a la hora de actuar en estos casos.
tal vez en provincias no tan ideologizadas desde ese lugar, sino más bien mucho más conservadoras, el problema es otro, probablemente, ¿no? Y es, bueno, hay prejuicios que no tienen que ver con la ideología del feminismo, sino con otras cosas, gente muy apegada a ciertos dogmas, de algunas creencias, por ejemplo, que mantienen prejuicios antiquísimos, con una enorme falta de preparación y de ayornarse a los nuevos tiempos, que, bueno, afectan, y hablo de sociedades conservadoras. Vos tenés, bueno, Salta ejemplo, Jujuy otro ejemplo, Tucumán, aunque no lo creas también, muchas otras que son muy conservadoras. Entonces, es como dos problemas diferentes a la hora de mantener la objetividad y el equilibrio por parte de quienes tienen que impartir justicia, ¿no? Una cosa realmente complicada porque hay como discursos hegemónicos, para decirlo en términos kirchneristas, pero en realidad Sí, es sí. así, que circulan por los espacios de la justicia, que complejizan todos los vínculos. Y hay una cosa que dijo Tomás Guisoni, y yo tomo, y es que la justicia no resuelve los conflictos, sino que profundiza la ruptura de los vínculos. Es increíble, lo que debiera ser lo contrario. Finalmente este chico, que ha sido parte de un proceso tremendo, termina, le digo chico porque tiene 20 años, imagínate que yo le llevo 34, entonces para mí es un chico, termina diciendo que la justicia rompe los vínculos directamente, lo que es, digamos, porque eso también cuestiona el sistema en sí mismo y su existencia. Es que cuando un padre o una madre o un abuelo son separados de los menores, obviamente que se rompe el vínculo, a veces pasan años y ese vínculo queda muy difícil de volver Claro. a retomar, ¿no? Porque durante toda tu vida te dijeron que la otra persona era un monstruo, Ujú. sea femenino, masculino, lo que fuera. De todas maneras, déjame decirte una cosa que me parece que el concepto que tienen, ese concepto que tiene la justicia, está lejos de ser feminismo. Porque el feminismo real lo que busca es una cuestión de justicia, es igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Y yo siempre pongo el ejemplo, si vos tenés un hijo y una hija, seguramente vas a querer que ambos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Bueno, entonces sos feminista, hombres, mujeres, todos. Ok. Entonces, eh, lo que durante todo este tiempo hemos visto que ha prevalecido con un concepto, un error conceptual enorme, que es decir que eso es feminismo, en realidad tiene otra palabra que se llama embrismo. Lo equivalente al machismo no es el feminismo, sino el embrismo. El feminismo lo que busca es la igualdad. Entonces, ni siquiera, hasta se robaron ese concepto, hasta Claro, se robaron esa palabra que ha tenido luchas importantísimas para las mujeres y para la igualdad de derechos y oportunidades, y que no podemos retroceder en esos derechos. Lo que tenemos que hacer es dejar afuera lo que tiene que ver con el machismo, dejar afuera lo que tiene que ver con el embrismo y buscar la igualdad. Y en la igualdad, justamente, no prevalecería nunca, digo, para el feminismo real, no prevalecería nunca la palabra de un género sobre otro, por más que ese género que prevalezca sea el femenino, porque claro. estamos hablando de igualdad. O sea que también hay una tergiversación de los conceptos. Ok. Caro, la última pregunta tiene que ver con, me quedaría charlando, imagínate, hasta las 3 de la tarde con vos, pero Y yo también. yo sé que estás haciendo las jornadas en contra de las falsas denuncias a lo largo y ancho del país. Una pregunta que, por supuesto, estoy en Jujuy, es obvia que te la tengo que hacer. ¿Tenés previsto venir a la provincia con esas jornadas? ¿Está la idea en algún momento? Mira, sé que próximamente vamos a estar en Río Negro, en Neuquén, en Córdoba y, bueno, por supuesto en Rosario, ¿no? Sí. Estuvimos en Santa Fe, en Ciudad Capital, pero vamos a ir a Rosario también. Obviamente que me encantaría ir a Jujuy y estoy totalmente abierta y predispuesta para ir a la provincia de Jujuy y, bueno, Lo armamos. podemos empezar a armar una Dale, jornada de falsas denuncias. Rosario, dale. ¿qué Caro, te opinas, agradezco. Realmente te agradezco Hablamos el con... tiempo. Te mando un Dale, abrazo muchísimas enorme. gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Dale. Chao, chao, adiós. Muy bien.